Vale la pena seguir. Ministra, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo más difícil de recorrer el territorio, como dicen ustedes? Lo más difícil, yo diría lo más lindo. Para mí es una de las partes más lindas de mi trabajo, porque en el territorio uno aprende, uno se llena de enseñanzas, de cosas ricas, de testimonios. Esto que digo siempre de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y poder conocer historias para entender qué es lo que hacemos y qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Para mí la política pública se construye todos los días, más allá de los planes y proyectos que tenemos. Uno tiene que conocer la realidad justamente para poder transformarla, y eso te lo da mucho el territorio. Hoy hablamos de liderazgo, ¿no? Y el liderazgo, más allá del género, tiene determinadas características. ¿Qué es para vos un buen líder? Un buen líder, sin duda, es alguien que, primero eso, que se sabe poner en el lugar del otro, que sabe entender, que sabe escuchar. Una persona que además genera en el resto de las personas la confianza para ser líder. Yo creo que hoy cada vez más los líderes se construyen y se construyen a partir de la confianza que nos da el resto, ¿no? Que nos da la gente para poder construir ese lugar. Creo que sin duda ya los líderes no imponen necesariamente, sino que tienen que estar abiertos al consenso, a la escucha, al diálogo, y se tienen que animar a poder ir cambiando de opinión y cambiar el rumbo y mejorando incluso qué es lo que uno va haciendo. Así que hoy creo que un líder es una persona que requiere de muchísimas distintas características para llevar adelante ese liderazgo. ¿Hubo alguna líder en tu carrera que sea como tu mentora en términos políticos, por ejemplo? Bueno, sin duda, y más digo, teniendo en cuenta que hoy un líder necesita tener conciencia de género, una de las mujeres que a mí me marcó mucho en mi carrera y que además me ayudó y me acompañó en mi carrera es María Eugenia Vidal. La verdad es que María Eugenia es una persona que inspira, así como seguramente inspiré a muchísimas de las mujeres que aplaudieron recién, y que además me brindó mucho espacio, mucha ayuda, mucho acompañamiento, y he dicho públicamente ya hoy la considero una amiga, así que... Carolina, cuando uno ve la gestión de desarrollo y que tiene que ver con las personas, salud y desarrollo social, si yo me pongo a la izquierda, digo gastan poco o invierten poco. Si me pongo a la derecha, digo tiran manteca al techo. Si me pongo en los zapatos de Carolina Stanley, ¿qué está pasando? Bueno, hoy te diría que lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en la inversión social es que vivimos en un país con un 30% de pobreza. Un país con un 30% de pobreza habla de una Argentina que necesita acompañar y generar esa transformación. Fue todo un camino, ¿no? Toda una decisión, y la verdad que en este sentido fue una decisión del presidente de no solo plantear a la pobreza como una prioridad en agenda, sino que además volver a medirla, poner al INDEC en su lugar. Yo siempre digo que la verdad ilumina, y en este caso hablar con la verdad respecto de la situación de la pobreza en la Argentina es una verdad que permite transformar. Pero para transformar esa realidad claramente se necesita inversión social. Y yo creo que a veces cuando uno piensa en correr por izquierda o por derecha, se pierde, digamos, todo lo que significa transformar socialmente y lo que es la inversión social. Es cierto que como presupuesto es uno de los que mayor inversión social tiene en la historia de la Argentina. También es cierto que creo que un país no crece si no crecemos todos. Y todo significa que puedan crecer y definitivamente integrarse personas que hoy están en situación de pobreza, que puedan dejar definitivamente la situación de pobreza. Y para eso la inversión requiere de esto que se está haciendo. Pero además yo creo que tenemos un desafío aparte que tiene que ver con poder transitar esta situación que estamos atravesando hoy, donde claramente hay muchísimas familias que están pasándola mal, que están sufriendo, pero también empezar a pensar en medidas de mediano y largo plazo. Y ahí es donde la inversión social
se transforma en la inversión del 70-75% del presupuesto. Porque es pensar hoy, pero también pensar en los chicos que están naciendo en la Argentina, que tengan todo lo que necesitan esos primeros años de vida. Estamos pensando en todas las madres de esos chicos que puedan salir a trabajar dejando a sus hijos en un lugar cuidado. Estamos pensando en cloacas, en infraestructura, en integración urbana, en todo lo que tiene que ver con el transporte público. Y eso también tiene que ver con generar no solo el ambiente adecuado, sino que, por ejemplo, más mujeres puedan salir a trabajar el día de mañana. ¿Qué te llevó a dedicarte a la política? ¿Cuándo fue que ese gen, tu familia viene de un mundo más de empresas, por ahí un poco más lejano a lo que es el territorio? ¿En qué momento dijiste, yo me quiero dedicar a esto? Cuando decidí mi carrera, yo estudié Derecho en la UBA. Cuando decidí la carrera, ya me interesaba esto de trabajar en el Estado, de involucrarme con las cuestiones del Estado. Al principio me interesaba por ahí todo el tema más de internacional público y demás cuestiones, y estudiando la carrera cursé una materia que se llamaba Derecho Penal Juvenil, y ahí me metí de lleno en el mundo primero de lo que es la infancia y después en cuestiones sociales en general. Pero te diría que fue algo que desde siempre me motivó, esto de trabajar en el Estado. No sé si tanto en la política, digamos, no me imaginaba, y arranqué, de hecho, laburando en el Estado desde un lugar mucho más técnico, desde un lugar netamente que tenía que ver con esto de cuestiones sociales, incluso primero para la Ciudad de Buenos Aires. La Fundación Sofía, en los orígenes. En la Fundación Sofía, y antes trabajé en la legislatura de la ciudad, ya haciendo algunos temas sociales, digamos, en lo que era la ciudad. Después en la Fundación Sofía, donde trabajé temas sociales. Trabajé también en Boca, en ese momento que teníamos un proyecto social para el Club Boca cuando Mauricio perdió la ciudad en 2003, y después ya en la ciudad directamente. Carolina, cuando uno ve las conclusiones del W20, ¿no?, que han acontecido hace muy poco, se habló de inclusión financiera, se habló de la inclusión digital de la mujer, pero cuando uno mira las barreras que hay hoy, digamos, ¿cuáles son para vos las principales barreras que se deben superar? Bueno, una de las principales tiene que ver con los últimos datos que salieron, estadísticas de todas las encuestas que se hacen respecto de género, y tiene que ver con que las mujeres invertimos en tareas de cuidado 4 horas 20 por día que los varones no. Digo, ya el cuidado de chicos, en cuidado de en general, cuidado de la casa, cuidado de hijos, cuidado de adultos puede ser, digo, se llama tareas de cuidado a todo lo que una mujer hace como tareas no remuneradas en su día a día. Si pensamos en eso, pensamos en que hoy el logro académico no necesariamente está correlacionado con el logro laboral. Digo, hoy por hoy también sabemos que el 63% de las egresadas de las universidades son mujeres, y sin embargo nos cuesta un montón después conseguir mujeres. Digo, de hecho no es parejo la cantidad de mujeres y varones que trabajan hoy en puestos de decisión. Si pensamos en la brecha laboral, si pensamos además en la brecha, de salarios, si pensamos todas esas cosas que están probadas, encuestadas, y si a eso le sumamos los techos de cristal y todo lo que tiene que ver con los prejuicios, estigmas y demás que pasan que no se miden, digo, vamos a entender que hoy todavía tenemos un largo camino por delante en barreras por vencer. La maternidad, digo, es una bendición, y a veces en términos laborales para muchas se convierte en una cuestión que las perjudica en términos de proyección. ¿Cuál es tu análisis de esto? Que tenemos que trabajar sin duda para todo lo que es la crianza compartida. Digo, hoy más que nunca necesitamos, como una de las primeras cuestiones en lo que hace a la conciencia de género, es entender que mujeres y varones podemos compartir todas estas tareas. De hecho, hay un proyecto específico que tiene que ver con la licencia de paternidad ya presentada en el Congreso, pero así como esto, proyectos en lo que hace a la primera infancia y todo lo que son espacios de cuidado de la primera infancia gratuitos
para que las mujeres puedan salir a trabajar o incluso terminar de estudiar a la hora de tener sus hijos y poder estar tranquilas. Y otro de los enormes ejes que tenemos por delante y que estamos desarrollando es el embarazo no intencional en la adolescencia, donde también los números hoy y las estadísticas nos muestran no solo la urgencia de abordar esta problemática, sino de concientizarnos todos y concientizar cada vez más respecto de este tema. Hoy no, discúlpame, 110.000 chicas de menos de 19 años quedan embarazadas todos los años y de ellas el 70% manifiesta no haberlo buscado. 110.000 chicas. 110.000 chicas. Y el 70% manifiesta no haberlo buscado. Entonces, si nosotras logramos finalmente concientizar respecto de esto, poder llegar con métodos efectivos y demás, entonces vamos a tener y vamos a poder trabajar con mujeres y varones que gracias al saber pueden elegir. Carolina, algunas de coyuntura que tienen que ver con decisiones que se han tomado en estos días. Se habla de diciembre siempre como un mes complejo aquí en la Argentina. ¿Cuánto les preocupa diciembre como gobierno? Bueno, yo creo que he dicho varias veces que trabajo todos los días, digamos, por la paz y por la paz social sobre todo, y que en este sentido, digo, en años que por ahí son más difíciles, como el año que estamos atravesando, un año donde claramente la inflación fue más alta de la esperada y el impacto económico, digamos, generó no solo mucha angustia, sino que mucha incertidumbre, y hay familias a las que les cuesta más llegar a fin de mes y familias que se han visto afectadas por todo esto. Digo, venimos trabajando durante todo el año, primero con medidas sociales muy concretas y después trabajando, digamos, todos los meses con distintos actores sociales, como digo siempre, ¿no? Yo creo que el que más siempre sale y resuena es el de los movimientos sociales, seguramente porque, bueno, también son los más visibles a la hora de hacer sus reclamos y protestas y de cortar las calles, pero después de casi 3 años de estar trabajando y recorriendo tanto el territorio, hay muchísimos comedores comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, las Cáritas, parroquias, iglesias evangélicas y un montón de personas muy comprometidas en esto que estamos trabajando todos los días. ¿Y era necesario un bono de fin de año? Bueno, el bono que se anunció hoy tiene que ver con los privados y tenía que ver con una cuestión más de actualización de paritarias, digamos, y en ese sentido se habló con la CGT y lo habló Andrés Ibarra en el caso de estatales, con lo cual tiene que ver con una actualización, digamos, o con ver ese tema puntual, con lo cual se habrá discutido en estos términos en función de cómo habían quedado las paritarias. Carolina, hablabas recién de tu decisión o tu vocación política. Cuando salís a trabajar todas las mañanas, tus chicos, si le preguntás ¿a qué se dedica mamá? ¿Qué dicen? Viste que ahí tenés, de mí no saben, me dice cada vez, me hace un dibujito distinto. ¿Qué te dicen cuando...? Bueno, tengo una anécdota muy graciosa. Mi hijo era más chiquitito, ahora te contesto que me contestan hoy, pero digo, mi hijo más chico, que hoy tiene 8, tenía en ese momento 3 años y yo trabajaba ya como ministra en la ciudad. Entonces llego con la campera amarilla del VAP porque habíamos tenido un derrumbe y demás, entonces entro a mi casa, era un sábado al mediodía, había laburado casi toda la noche, me había ido y vuelto y demás, y entro así y mi hijo me mira y me dice, ya entendí, sos bombero. Así que claramente les cuesta entender, pero bueno, después del sos bombero, creo que hoy por hoy una de las cosas que hacen es reconocer y entender mi trabajo. Yo también los he hecho muy parte de mi trabajo, ¿no? Y me han acompañado. Ahora el más grande tiene 11 y ya a los 11 van en el tema de la preadolescencia, están un poco más negados, pero me han acompañado, conocen lo que hago, conocen qué es lo que llevamos adelante y sobre todo, digo, están... De alguna manera saben por qué hay veces que mamá necesita pedirles que tengan más paciencia, que por ahí no va a llegar tan temprano ese día, que va a salir más temprano. Así que hoy la verdad que son conscientes de lo que hago y saben que trabajo en estos temas, sobre todo en temas sociales. Hoy uno mira las sillas del gabinete y la ves a Patricia y te vemos a vos, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y te vemos a vos.
Por un lado, ¿cómo es ser una líder de este gabinete? Y a Gabriela como vicepresidenta. ¿Cómo es el líder dentro de este gabinete más pequeño? Bueno, es una responsabilidad, un desafío, un orgullo, por otro lado, que confíen y que sigan confiando y que el presidente siga confiando en mí, pero sobre todo un desafío y una responsabilidad en lo que hace no solo al trabajo que hacemos todos los días, sino en algo que empezó siendo la agenda de este día, que es concientizar sobre el género, ¿no? Y pensar que en algún día no haya diferencia entre si somos mujeres, varones y demás, sino que seamos todo un gabinete que tenga plena conciencia de género, algo que además en alguna medida Mauricio impulsa mucho, que este año de hecho el 1 de marzo ha impulsado como uno de los temas de agenda en el Congreso, pero creo que es bueno poder trabajar, digamos, en un equipo donde esto sea algo que esté bien plasmado en todos. La última, ¿cuál fue la traba más difícil que tuviste que superar en tu carrera? Qué pregunta difícil. ¿No tuviste trabas? Qué pregunta difícil. No voy a decir que no tuve trabas, no sería... Pero creo que, en serio, impulsada y muy acompañada, digo, más allá de lo que dije de María Eugenia, por mucha gente que me rodea, por gente que toma decisiones y también por mi equipo. Me cuesta pensar, digamos, cuál es la traba. Por ahí el desafío, te diría, personal más grande, a medida que fui aceptando distintos cargos, tenía que ver con esto que planteabas hace un rato de la maternidad y el trabajo, ¿no? Y por ahí el desafío más grande que tengo siempre es encontrar el equilibrio, y es la búsqueda permanente de ese equilibrio y de poder, digamos, cumplir y estar y sobre todo, nada, sí, te diría que es en un equilibrio donde pueda hacer bien mi trabajo y mis hijos sientan que su mamá está presente, más allá de la culpa que sentimos todas las mamás cuando nos vamos a trabajar y cuando los Ahí está, el misterio develado, ministra Bombero. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No vengo a hablarles de lo que hemos ganado. Lo que hemos ganado ya está. Estas mujeres que están aquí ya son libres.